Excavaciones. ¿En qué consisten las excavaciones? ¿Y qué debemos nosotros tener en cuenta para la ejecución de los diversos tipos de excavación? ¿Qué es una excavación? Una excavación es un corte por debajo del nivel original del terreno. La excavación puede ser abierta. ¿Qué es una excavación abierta? Es una excavación que no tiene soporte lateral. Son generalmente excavaciones temporales, generalmente son más económicas. Se pueden acomodar los taludes al avance de la excavación. O sea, usted va a medida que va ejecutando la excavación y cómo se comporte, va generando el talud. Se corren riesgos en excavaciones abiertas porque no hay entibado, porque no hay soporte lateral. Sin embargo, en las vías terrestres, generalmente las excavaciones son excavaciones abiertas. O sea, en una vía se tiene un diseño de un talud. Eventualmente va a tener un soporte por medio de pantallas ancladas, pero generalmente en las vías las excavaciones son totalmente abiertas, lo cual genera muchos riesgos. Riesgos de aumentos considerables de material removido que no se tuvo en cuenta en los diseños y riesgos para el personal, para los operarios, incluso riesgos después de que la vía está en operación. Excavaciones abiertas, sin soporte lateral. Entonces, ¿qué ocurre? La excavación abierta genera típicamente riesgos de inestabilidad. Es posible que la excavación termine no siendo estable y generando problemas tanto para la vía en sí como para los taludes arriba, para las áreas arriba del talud, de la cabeza del talud. Excavaciones en talud. En este caso, una excavación en roca. Excavaciones abiertas, típicas de vías terrestres. Cuando se realiza una excavación, se requiere tener espacio. Espacio para poder garantizar la estabilidad, para poder generar un talud suficientemente estable. Espacio arriba del pie del talud. Y eventualmente usted va a requerir, como en el caso, por ejemplo, de este sótano que se excavó en forma abierta, sin soporte directo, se requiere rellenar nuevamente con material de suelo el talud excavado. Se puede hacer un solo talud, dos taludes, bermas, gradas, teniendo en cuenta las características de los suelos y rocas y también las condiciones de estabilidad y hasta dónde es posible
correr ciertos riesgos de inestabilidad. Se pueden hacer excavaciones en terrazas, mucho más estables que las excavaciones de un solo talud o en gradas, terrazas anchas que generan factores de seguridad mayores en la excavación. Terrazas en el proceso de excavación. Se requiere diseñar la excavación. Así sea una excavación abierta, se requiere tener un procedimiento constructivo, tener unos taludes, tener una conformación prevista, la cual en muchos casos requiere modificar durante el transcurso de la obra, pero es importante tener previsto el comportamiento, tener previsto un talud definitivo. Si hay espacio suficiente, los taludes son fácilmente manejables, aislamiento, talud, espacio suficiente para tender el talud, espacio suficiente para tener un mejor factor de seguridad aceptable, con un determinado movimiento de tierras, con unos volúmenes de excavación. Excavación a cielo abierto, si es vertical, es mucho más complejo. Porque las excavaciones verticales requieren que el suelo tenga cohesión. Y de acuerdo al nivel de cohesión, hay una altura crítica. O sea, llega un momento en que la excavación vertical es tan profunda que puede colapsar. Toda excavación abierta vertical tiene una profundidad crítica a la cual falla. Tenemos en este caso una excavación vertical para un sótano con un sistema de unas trincheras, mmm, trincheras también verticales que permiten cierto manejo. Se requiere en todos los casos una excavación abierta o una excavación soportada. Planear en forma detallada el proceso de excavación. Los aislamientos, los equipos, los taludes, un diseño, vías para el transporte de materiales, rampas para la entrada de las banquetas y los equipos. Planear detalladamente el proceso de excavación. Se debe determinar la pendiente estable y la profundidad máxima. O sea, se requiere tener una conformación prevista del talud. Y el procedimiento constructivo de la obra propiamente dicha, el sótano o del alcantarillado, conjuntamente con el proceso de excavación. Procedimiento constructivo de la obra propiamente dicha. Por ejemplo, en este caso, un sótano con excavación utilizando trincheras. Las trincheras deben diseñarse, aunque las trincheras solo se pueden utilizar en excavaciones poco profundas y en suelos muy competentes. En arenas sueltas, en suelos arcillosos blandos, no es viable la excavación utilizando trincheras. La excavación abierta puede ser vertical
angosta, sin entibado. Excavación en zanja, angosta, sin entibado. Se generan gran cantidad de riesgos, especialmente riesgos para los operarios de la obra. Se requiere diseñar esa excavación abierta. Se requiere que el suelo sea muy, muy competente para que sea viable realizar una excavación abierta sin entibado en zanja. Si es en zanja, en la mayoría de los casos es recomendable diseñar un entibado. Los entibados en nuestro medio típicamente pueden ser en madera, entibado que debe diseñarse. También puede ser metálico y puede ser mixto. Excavaciones entibadas. Como en este caso, una excavación en zanja con entibado metálico simple. Se requiere cierta competencia del suelo para poder ejecutar la zanja con entibado no continuo. Es conveniente en la mayoría de los casos que el entibado sea continuo o puede ser entibado movible, entibado que se va desplazando a medida que se avanza con la excavación, un entibado prefabricado, generalmente metálico, que se coloca para hacer la excavación y se va avanzando con la excavación, moviendo el entibado a medida que avanzamos con la obra del alcantarillado o de la zanja propiamente dicha. En la excavación abierta, sin entibado, genera riesgos, como en este caso. Tenemos unas construcciones arriba de la cabeza de la excavación, una excavación prácticamente vertical en un suelo inestable, excavación para un sótano, excavación que debió incluir un sistema de soporte, bien sea un entibado o un sistema de apantallamiento con anclajes o con pilotes o micropilotes. En este caso, se tiene una excavación apantallada. Una excavación en que se va avanzando con la excavación y se va construyendo una pantalla de anclajes. Excavación soportada con pantalla. Excavación apantallada. Importante tener en cuenta las características del suelo, las propiedades del suelo, los niveles freáticos, profundidades de la excavación y el procedimiento de excavación. Las excavaciones deben ser objeto de un diseño. Vamos a ver una serie de presentaciones de cómo diseñar y cómo construir excavaciones, bien sean excavaciones abiertas, excavaciones entibadas, excavaciones apantalladas. Ingeniería para excavaciones. Muchas gracias.